Hola, mi nombre es Juan Carlos Sánchez Pardo. Estamos presentando eh, información acerca de la materia de control estadístico de la calidad de la carrera de Ingeniería Industrial. Y comenzaremos con el primer tema. El primer tema sería herramientas de la calidad, histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Tenemos un ejemplo de esto, en el cual haremos un histograma, el cual dice: una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto de catéter el catéter reservorio, catéter interno o, o subcutáneo usado para implementación quirúrgica, por lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizaremos un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinaremos conclusiones basadas en los datos. Primeramente, una vez que ya tenemos todos nuestros datos capturados en Minitab, procedemos a irnos a la barra de estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, y procederemos a colocar nuestras variables que de las cuales sacaremos nuestra gráfica. Colocaremos en las variables lo que son el diámetro interno, diámetro externo y longitud, con un nivel de confianza del 95%. El nivel de confianza por default nos lo da con el 95%, que es lo más comúnmente utilizado en estas gráficas, y Minitab nos los da por default. Inclusive lo podríamos cambiar al 99% para tener un nivel de confianza más exacto. Damos a aceptar y esta es nuestra gráfica de informe o un resumen del diámetro interno, donde podemos observar que en la gráfica nos muestra las barras y una campana de Gauss. También nos da información acerca de la media, la desviación estándar, la variancia y la simetría, en la cual podemos ver, pues la simetría pues es que no está un poquito desfasada, no está completamente centrada toda la información en el centro, como podemos observar en la campana. Y también nos da el intervalo de confianza, que es del 95% para la media. También podemos observar que es el intervalo de confianza para la media y para la desviación estándar. Eventualmente procedemos a hacer nuestro resumen para el diámetro externo, en el cual podemos observar las mismas características que en el ejemplo anterior. Nos da nuestra media, desviación estándar, la varianza y la simetría de nuestra campana de Gauss. Los intervalos de confianza respecto a la media, la mediana y la desviación estándar. También tenemos la gráfica de resumen de la longitud, donde también tenemos nuestra información de la media, la desviación estándar, la varianza y nuestros intervalos de confianza para la media, mediana y desviación estándar.
En un segundo ejemplo, una empresa que fabrica rines de aluminio requiere probar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizaremos un histograma de las siguientes dimensiones y determinaremos conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones son el diámetro 17 pulgadas más o menos 0.05 pulgadas. El ancho exterior es de 8 pulgadas eh, con un margen de error más o menos 0.025 pulgadas. Comenzaremos capturando toda nuestra información en Minitab. Eventualmente procederemos a irnos a la parte de estadísticas básicas y haremos nuestro resumen gráfico, donde colocaremos nuestras variables. Comenzaremos por el diámetro del rin y nuestro nivel de confianza lo dejaremos por el que nos da Minitab por default, en el cual podemos, al darle a aceptar, podemos obtener nuestra gráfica o nuestro resumen gráfico, en el cual nos da la información de nuestra media, nuestra desviación estándar, la varianza, los intervalos de confianza de la media, la mediana y la desviación estándar, en el cual podemos sacar información y observarla en una forma gráfica. Continuaremos con diagramas de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías o datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Y tenemos aquí un ejemplo de que nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar sus procesos de SMT o Surface Mounting Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos efectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizaremos una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinaremos cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Al capturar todos nuestros datos en Minitab, con los datos que son la fecha, los defectos y la cantidad de repeticiones que estos surgieron, podemos observar que son más de 4000 datos, y al crear nuestra gráfica de Pareto, como lo decía la descripción, los datos cualitativos están en la parte inferior del eje X, que están de izquierda a derecha, de mayor a menor, los cuales también son las descripciones o características o tipos de defectos que estos representan. Por ejemplo, el primero sería el defecto de corte por soldadura, que representa 1021 defectos, el cual está representando un 21.5%, que sería un 21.5% acumulado. Y en el segundo, que es aislante, que es una cantidad de 900
25, que representan 19.5%, con un acumulado del 41%, y así sucesivamente. Tenemos un segundo ejemplo, es de una empresa de inyección de plástico que requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizaremos una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinaremos cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Al capturar nuestra información en Minitab, capturamos la fecha en la que surgieron los defectos, el defecto y la cantidad de veces que estos se generaron. Al graficar al hacer nuestra gráfica de Pareto, podemos observar que en las malformaciones tenemos una cantidad de defectos de 329 con un porcentaje del 29% y un acumulado del 29.3%. En las coloraciones incorrectas tenemos 301 incidentes y con un porcentaje del 21% y con una acumulación del 56%, y así sucesivamente podemos observar toda la información, por lo que anualmente la cantidad de malformaciones es la falla más común y más frecuente en este proceso, y es en la que se debe de prestar mayor atención para optimizar el proceso y tener una mayor eficiencia en rendimiento y cantidad de productos fabricados. Continuamos con diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones de causa y efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, causas, que afectan las características de calidad en un estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que está representado todos los factores factibles de ser identificados. Un ejemplo de esto es, tenemos que una empresa eléctrica que produce tarjetas eléctricas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizaremos un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Una vez colocada toda nuestra información en Minitab, podemos observar que tenemos toda la información relacionada con la fabricación de las tarjetas electrónicas, y pues procederemos a irnos en Minitab. Una vez ya concluida la captura de toda nuestra información, nos vamos a estadística, herramientas de calidad y causas y efectos. Una vez estando aquí, podemos capturar toda nuestra información en el diagrama de causa y efecto, en donde podemos observar que en la parte de etiqueta tiene ya los nombres por defecto, que es personal, máquinas, material, métodos, mediciones y medio ambiente. En causas
Una vez dándole clic podemos colocar ahí y designarle en el personal, mano de obra, en máquina o tooling, material, método, medición y medio ambiente, medio ambiente. Y en subconjuntos podemos colocar para personal el subconjunto que sería seleccionamos la información y sería impresora para impresora, horario para horario y stencil para stencil, y así sucesivamente en todos los subconjuntos. Una vez teniendo todos nuestros conjuntos seleccionados y toda nuestra información, podemos darle a aceptar y nos arrojará nuestro diagrama de causa y efecto por corto de soldadura, donde podemos obtener que en la parte central está una flecha roja en la que indica corto por soldadura. De ahí nos desglosa todas las mediciones, los materiales, personal, medio ambiente, métodos y máquinas, y desglosa todos los subconjuntos como puede ser el caso de mediciones, que es calibración, piscómetro, precisión e inspección, y así sucesivamente para todos los conjuntos. En un segundo ejemplo, tenemos que la empresa eléctrica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en un proceso de montaje de componentes, el cual es el componente desalineado. Realizaremos un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Una vez capturada toda nuestra información en Minitab, procedemos. Una vez ya capturada nuestra información en el Minitab de nuestras causas y nuestras subcausas, procedemos a irnos a estadística, herramientas de la calidad y causas y efecto, donde procederemos a capturar en nuestras etiquetas sus respectivas causas para personal, mano de obra, máquinas, máquina, material y método, mediciones, medición y medio ambiente y sus respectivas subcausas. Como lo tenemos aquí mostrado en las subcausas, podemos poner nos muestra la etiqueta que es entrenamiento, y una de las subcausas sería entrenamiento. Daremos a aceptar y pues posteriormente podemos colocar un nombre en el apartado de efectos, que en este caso pues es defecto por montaje, y como título pues diagrama de causa y defectos de montaje. Le damos a aceptar y obtendremos nuestra gráfica de causa y efecto. Como podemos observar, nuestra gráfica de causa y efecto de defectos de montaje, pues tenemos como en nuestra señalización de que es defecto de montaje, tenemos nuestros conjuntos de datos que son mediciones, materiales, personal, medio ambiente, métodos y máquinas. Tenemos las causas, las ramificaciones, tenemos las causas y pues en algunas respectivas subcausas. Pues continuamos con la definición de diagrama de correlación. Existe una relación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X
y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Aquí tenemos algunas correlaciones, unos ejemplos de correlaciones: correlación positiva, correlación negativa y cuando no hay correlación. Como podemos observar, el conjunto de datos está muy disperso y en la correlación negativa el conjunto de datos va de derecha a izquierda en una tendencia ascendente, y en la positiva tiene tendencia ascendente de izquierda a derecha. La escala de coeficiente de correlación R, como podemos distinguirla en esta gráfica. Cuando el valor se acerca a 0 no tiene correlación, y cuando entre más se acerca al 1 positivo tiene perfecta correlación. Y cuanto más se acerca al 1 negativo tiene correlación negativa. Ahora tenemos el método de valor P de probabilidad. Si el valor P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal. El valor de confianza del 95% igual a 0.95. Nivel de significancia igual a un valor de confianza del 5%, que es igual a 0.05. Y el valor de confianza común del 90, 95 y 99%. Niveles de significancia comunes pues sería del 0.10, del 0.05 y 0.01, teniendo como más común pues el 0.05. Tenemos un ejemplo en donde una empresa que produce tarjetas eléctricas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en el proceso, el cual es corto por soldadura. Realizaremos un diagrama de correlación y determinaremos el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Una vez capturada nuestra evaluación en Minitab, procedemos a irnos al apartado de estadísticas básicas, y hacer nuestro proceso de correlación. Una vez seleccionado correlación, procederemos a capturar nuestras variables, que en este caso sería temperatura y defectos, ya que son la correlación de las variables por las cuales vamos a buscar la correlación. Damos a aceptar y obtenemos nuestra gráfica de correlación en base a la temperatura y los defectos. Como podemos observar, esta gráfica nos da una relación positiva y nuestro valor R es de 0.89, lo cual indica que está dentro de una relación positiva. Y nuestra correlación por defectos es de 0.899, analizando 125 datos. También podemos obtener una gráfica de correlación, yéndonos a la parte de
gráfica de dispersión. En el apartado de gráficas de dispersión, y seleccionaremos una gráfica con regresión. Vamos a aceptar y procedemos a colocar nuestros valores, nuestras variables, perdón. En este caso, como queremos saber los defectos en base a las temperaturas, colocaremos como la variable y los defectos y como la variable x las temperaturas. Podemos colocar una etiqueta para titular nuestra gráfica y la nombramos diagrama de correlación de temperaturas versus cortos por soldadura. Damos a aceptar y damos a aceptar nuevamente. Obtendremos una gráfica donde podemos observar, en la cual podemos observar la correlación entre que tiene la temperatura versus los cortos por soldadura. También podemos optar por hacer una gráfica de regresión. Nos iremos al apartado de asistentes, regresión, y una vez teniendo esto, pondremos nuestras variables continuas, que sería, como ya lo dijimos anteriormente, en la columna de Y pusieron los defectos, en la columna de X pusieron las temperaturas. Seleccionaremos una gráfica lineal, nuestro valor de significancia del 0.05 y daremos a aceptar. Y obtendremos más información más detallada de la gráfica de defectos versus las temperaturas, en la cual nos da un nivel de significancia menor al 0.05, por lo cual podemos aceptar la afirmación de que las temperaturas influyen en los defectos. Tenemos un segundo ejemplo donde la empresa que produce tarjetas eléctricas requiere analizar si el nivel de succión o presión de vacío medio en megapascales MPa de sus máquinas de montaje en factores es un factor que afecta a sus defectos de los componentes deslizados. Realizaremos un diagrama de correlación y determinaremos el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes deslizados. Una vez capturando nuestra información en el Minitab, procedemos a hacer nuestra gráfica. Nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Capturamos los datos de la correlación en base a la presión y el número de defectos, en el cual podemos obtener nuestra gráfica, donde obtenemos que tiene una correlación negativa, ya que nuestro valor es negativo y nuestro valor R es negativo, ya que concluimos que es una correlación negativa. Gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Gracias.